El día de hoy estamos de lujo, mis amigos, porque tenemos aquí en Richie Blog a Manuel Coloso Cosme Sosa, conocido como el Coloso Cosme, el mejor peso completo que tiene México en la actualidad. Coloso Cosme está invicto, tiene un récord profesional de 11 peleas ganadas, 5 de ellas por nocaut, es de Iztapaluca y acaba de dar uno de los batacazos más importantes para México en este 2026, al quitarle el invicto al chino Muhanali Nuertai en Japón, mis amigos, hace poquito, este mes, 11 de julio. Bienvenido, Coloso Cosme, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y pues como te comentaba, muy feliz de que estén al pendiente de mi carrera. Y nada más hay un paréntesis. Pues no me considero el mejor peso completo del país, pero estamos trabajando a diario para ser de los mejores. La disciplina es la que me ha mantenido y me ha colocado donde estoy hoy en día. Gracias, Coloso. No, qué humildad, Coloso. También nos acompaña el día de hoy aquí mi hermano Richie, gran conocedor de boxeo. Gracias, hermano, por acompañarnos en esa entrevista. Gracias por invitarme, amigos. Saludos a todos. Coloso, que un gustazo conocerlo. Gracias por aceptar la plática. No, gracias a ustedes, les repito, gracias por el espacio y pues aquí estamos disponibles cuando gusten. Gracias, Coloso. Esta es tu casa, la verdad, somos grandes fans de tu trabajo. Después de ese batacazo de Japón, créeme, yo me convertí en tu fan, te admiro mucho. Y pues platícanos, Coloso, de tu experiencia en Japón. ¿Cómo te trataron los japoneses? Pues mira, no sé si sepan un poquito de mi carrera, yo no te llevo mucho en el boxeo, pero fue algo, digamos, que yo quería que fuera mi primera pelea en el extranjero allí en Japón, porque yo apenas el mes de noviembre del 2025 me buscaron para ir a esparrear allá en Japón. Estuve un mes esparreando con Mitsuro, todavía él era peso completo, y pues les gustó mucho mi trabajo, a lo que fue ahí a Tomoki Kameda, y les gustó tanto que me volvieron a buscar. Yo regreso con ellos a trabajar de febrero a marzo, de hecho ahí era el planificado estar 2 meses, y bueno, fue una experiencia. Es muy bonito Japón, ¿qué les puedo decir? Eso es otra realidad totalmente. Y pues yo me enamoré del país, me enamoré de lo que fue la promotora Tomoki Kameda y estuvimos en pláticas para empezar a trabajar. De hecho, yo todavía regresé de noviembre, peleé aquí en diciembre en México, que fue mi última pelea en México. Prácticamente yo me preparé allá para esa pelea en Japón. Y ya tenía pláticas yo con Tomoki para regresar con él en febrero del 2026. Y efectivamente regresé, les cuento, es algo que no he podido subir a redes sociales porque ya ves que los japoneses son un poquito celosos con las fotos, pero entrené a sumos, yo entrené a sumos allá. Lo que pasa es que les gusta mi trabajo porque dentro de mis, digamos, habilidades o curiosidades, yo en realidad soy entrenador personal de pesas y también doy clases personales de box. Entonces, cuando Tomoki y su equipo se dan cuenta que yo sé entrenar, de hecho me querían de regreso para que yo les ayudara no solamente al sparring, sino también a entrenamientos de manoplas, gobernador, etcétera. Entonces, la segunda vez que yo voy a Japón en febrero de este año, me tocó la suerte de que estaban los sumos haciendo sus peleas ahí en Osaka y tuve la fortuna de darles clases de box a los sumos. Entrené, hice sparring, de hecho, con el campeón de allá tienen un campeón, hice sparring con él, 160 kilos, una experiencia muy bonita. Y pues ya se empezó a platicar con Tomoki el hecho de poder formar parte de la promotora, y pues se hicieron las negociaciones, y pues ahí estuvo mi primera pelea en Japón, en el extranjero, y pues prácticamente a mí me lo decía mi esposa. Ella quería que mi primera pelea en el extranjero fuera allá, porque pues ya tenía como que el equipo y vamos, ya conoces a la gente.
haces como una familia bonita allá, y pues no es lo mismo llegar a un lugar desconocido y pues que nadie te conozca. De hecho, allá hice un amigo muy bueno que también tiene su gimnasio allí en Japón. Me parece que no lo tiene en Osaka, lo tiene en Hiroshima, me parece, cerca de ahí. Es un puertorriqueño, Kemi, que ha ido a varias peleas también de Estados Unidos, y él fue el que estuvo en mi esquina en esta pelea y me vendo, y pues prácticamente me sentí como en casa, sin dejar a un lado ese nervio, ese miedo, porque yo considero que al box siempre hay que tenerle respeto y miedo, porque si no, el día que lo pierdas, pues olvídate, hay que tener mucho respeto al subirse, y fue una bonita experiencia. Mi rival muy grande de estatura. Yo de por sí soy chaparro, mido 1.75, pero estaba muy grande el chino, pero pues sacamos adelante la pelea. Y fíjate, Coloso, estábamos viendo de tu trayectoria, pues déjenme decirles, amigos, que Coloso Cosme es un gran atleta, ¿eh? Estuvo antes en natación de alto rendimiento, estuvo también en las Olimpiadas Nacionales, en lucha libre. ¿Fuiste luchador, Coloso Cosme? ¿Estuviste entrenando como luchador profesional? Híjole, ahí me vas a toda una historia detrás. Toda mi vida ha sido el deporte. Empecé a los 8 años, como dices, en la natación. De los 8 a los 16 estuve en la natación, pero estuve en alto rendimiento. Tuve grandes entrenadores como es Ricardo Marmolejo, Pepe Peláez. Estuve internado en CONADE y en el CENAR cuando recién lo abrieron. Estuve a punto de ir a un centroamericano, pero ahí pasaron unas cosillas. Fui a nacionales, olimpiadas nacionales, y ya de ahí me dediqué, como dices, efectivamente estuve 2, 3 años en la lucha libre, entrenando en la Arena México con Tony Salazar. Igual iba a debutar, pero no me gustó mucho el ambiente de la lucha libre y pues ya de ahí me dediqué al fisicoculturismo, de lo que fue del 2022, perdón, del 2020 más o menos al 2000, desde 2010 al 2020, perdón. Coloso, volviendo a tu pelea de Japón, quiero que nos cuentes un poquito más, ¿sí? ¿Con cuánto tiempo de anticipación llegaste a Japón? Una semana. Una semana yo llegué, bueno, salí el día domingo de aquí, lunes en la madrugada, 6 de la mañana, y yo llegué a Japón el martes de allá, y peleé el sábado. ¿No se te hizo muy difícil acoplarte? O sea, ¿cuántas horas de viaje son? Más de 14, ¿no? 14, Bueno, 14. no es más, de hecho es más porque la función fue en Osaka, entonces llegas de México a Narita y de Narita a Osaka, son en total, bueno, en total viajas como 20 horas, entre el tiempo de espera y todo. ¿Y eso cómo te afectó, Coloso? Pues mira, afortunadamente, como te comentaba, ya era mi tercer viaje en Japón, y entonces ya estaba mentalizado, ya estaba un poquito adaptado a lo que iba. Y y pues bien, tranquilo, prácticamente te puedo decir que llegar allá, pues es totalmente otra realidad. No hay ruido, pues llegas a relajarte. Está muy bonito el lugar. Coloso, seguimos con tu pelea con el batacazo en Japón. ¿Qué pensabas en el momento que te plantas en el ring frente al invicto de China? ¿Qué pasaba por la mente de Coloso Cosme? Pues mira, como platicábamos antes, yo he estado anteriormente en otras disciplinas, y parte de esas disciplinas fue la natación, que estuve, como te comenté, en CONADE, en el CENAR, y pues yo llevé mucho tiempo lo que fue la psicología, el tema de estar mentalizado para el evento, y pues yo empiezo a imaginarme el escenario muchos días antes, y pues simplemente estar arriba en ese momento, pues es sacar el compromiso adelante, vamos. Es algo que yo ya había estado visualizando, y
no me costó tanto trabajo como yo pensé, pero si ustedes me hubieran visto horas antes, pues yo estaba totalmente concentrado. Estaba totalmente concentrado y estaba repasando cada escenario posible, ¿no? O sea, un trabajo mental muy, muy sólido, mentalmente también una roca, no solamente físicamente, sino mentalmente ibas bien, bien preparado, como una roca. Pues yo considero que esa parte de la mentalidad es muy importante. De hecho, dentro de mis dichos, yo siempre pongo físicamente fuerte y mentalmente indestructible. La mentalidad te puede tumbar. Yo conozco compañeros que son muy buenos esparreando, son muy buenos entrenando, pero a la hora de la pelea, híjole, son muchísimas cosas. Sobre todo, como me lo enseñó mi primer entrenador, que es Tomás Pérez, el monstruo más grande el monstruo más difícil es el de las 1000 cabezas, que es el público. Porque así como te puede levantar, te puede tumbar. Y ya con la experiencia, pues vas aprendiendo a manejar todo eso. De hecho, les comparto, cuando yo salí ahí, digamos, en mi entrada a la pelea de Japón, pues la temática era que yo salí con la canción de Dragon Ball. Me mandé a hacer una máscara de luchador de lucha libre mexicana con los colores de Dragon Ball. Y vamos, el público japonés es muy serio, es muy seco, es muy, así como que muy respetuoso, ¿no? Y pues yo logré sacarles un aplauso y para mí fue algo muy padre, ¿no? Porque me subí a la esquina y me aplaudieron y para mí fue algo muy padre. No, pura adrenalina, qué tremenda experiencia tuviste, Coloso. Y ya dentro de la pelea, y seguimos hablando de la mentalidad, porque yo estoy de acuerdo contigo, que la mentalidad es mucho, mucho, muy importante, ¿no? Es lo que los diferencia a ustedes, los boxeadores de otras disciplinas, creo yo. ¿Qué pasaba por la mente de Coloso Cosme en el sexto round, Coloso? ¿Sabías que ya lo tenías? ¿Sabías que ibas a ganar o te quedaba duda? Mira, en el sexto round, dentro de lo que ahorita vamos a platicar, yo no tuve carrera amateur. Prácticamente yo ahorita llevo 11 peleas. Amateur solamente hice 2. Y sobre la misma experiencia me he ido enseñando que es ir trabajando la pelea y si sale el knockout, adelante, si no, pues no hay que estresarse, porque parte de nuestros errores como principiantes es que precisamente queremos salir a noquear y queremos que se vea el gane contundente, ¿no? Pero pues parte de esa experiencia me ha ido enseñando que pues es ir trabajando la pelea hacia adelante, golpes, y uno sabe cuando trabaja bien, ¿no? Y la misma esquina y el mismo público te lo reconoce. Es más, hasta la cara del rival te lo puede decir, cómo lo fuiste trabajando. No estaba totalmente seguro, digamos, nunca me gusta estar confiado de decir, ay, sí, yo lo gané y fue totalmente una decisión unificada, pero siempre trabajo para poder dar el gane. O sea, sí estabas seguro, mentalmente estabas seguro en tu trabajo. Claro que sí, para eso se trabaja a diario. Se trabaja a diario y de hecho te comparto que yo llegué de Japón un domingo y yo ya estaba entrenando el martes. Yo estaba entrenando, solamente descansé el lunes. Oh, tremendo. Coloso, ya después de que ganaste, platícanos cómo fue el momento después de la victoria, después de que te levantaron la mano como ganador. ¿Cómo lo viviste? Emocionante, muy bonito, pero te comparto que yo siempre estoy pensando en lo que sigue. Sí, mi parte de mi mentalidad es estar trabajando en metas cortas. Uh-huh. Y dije, bueno, ok, ya cumplí esto, Uh-huh. ahora vamos a empezar a trabajar en lo que sigue. Uh-huh. Que en lo que sigue, pues dependía de lo que me dijera mi promotor, que ahorita es Tomoki, pero yo ya estaba pensando, ok, lo que viene. Ok, y a eso vamos. También tengo una pregunta al respecto de eso, Coloso. ¿Esta pelea con el chino invicto ha sido la pelea más difícil que has tenido o has enfrentado a mexicanos más fuertes que él? No, sí, digamos que por momentos, de acuerdo a mi momento,
Te puedo compartir que tuve una pelea con Jorge Sevilla, que es el Bombón. Fue una pelea difícil, porque aparte me sacaba muchísimo peso. Él pesaba 160 kilos, me parece, y yo 115. Entonces había una diferencia muy grande de peso. Aparte, te comparto que el compañero Bombón pues ya tiene una experiencia internacional bastante amplia. Ha ido a Canadá, ha ido a Inglaterra, y pues sí ha sido una de mis peleas más difíciles. También mi última pelea que tuve en México con La Rondo. La Rondo tiene una experiencia bastante grande, pero yo ya venía un poquito más experimentado, que lo que me permitió sacar la pelea adelante. Te soy sincero, yo si no hubiera llegado con ese campamento y esa experiencia que ya traía con La Rondo, yo La Rondo sin duda me gana. Coloso, ¿a quién te gustaría enfrentar en un futuro? En un futuro, pues nos vamos a las grandes ligas. Me gustaría una pelea con Andy Ruiz, que sea entre dos mexicanos. Entre dos mexicanos, pues con esa garra, ¿no? Digo, yo sé que hay otros mexicanos, por ejemplo, mi amigo Drago es muy bueno, Drago Muñoz, pero pues como también le aprendí a uno de mis rivales, que fue Pascual, pues al final del día esto es un negocio y hay que buscarle también. No, esa pelea contra Andy Ruiz es oro puro, para nosotros los fans, más que nada que ya regresó también Andy Ruiz, sería oro puro, muy, muy buena para nosotros los fans, muy, muy buena. Sí, claro, al final, digo, tú sabes que el subirnos para nosotros es arriesgarnos, y pues qué mejor que valga la pena para los dos, bueno, más para mí. Sí, correcto, ¿no? Sí. Y Coloso, ¿ya te han dicho alguna fecha? Yo sé que acabas de pelear, que es quizás muy pronto, ¿no? Que te lo pregunte, pero pues me gustaría saber si tienes o si puedes decirlo. ¿Y hay fecha para el regreso de Coloso Cosme? ¿Ya hay rival? Se tiene contemplado en diciembre, igual en la función de Kameda. Todavía no sabemos bien cómo son los detalles, pero es lo que se tiene contemplado. ¿Regresas a Japón entonces? Sí, primeramente Dios. Muy bien. Oh, tremendo, Coloso, para checar eso, para seguir de cerca eso. No, qué bien. Y de mi parte, de mi bloque, es todo. Me encargó mucho un amigo nuestro, es Hebreo 777, la voz latina del boxeo, que es gran fan tuyo, y si le puedes mandar un saludo, por favor, Coloso. Saludos para Hebreo de Coloso Cosme. Muchas gracias por estar al pendiente. Gracias, Coloso. Cierro mi bloque, sería todo lo que te quiero preguntar. Ya sigue mi hermano Richie, Coloso. Gracias por tu No, gracias a ustedes. atención. Gracias. Estimado Coloso, traigo poquitas preguntas. ¿Está listo? Sí, claro. Genial. Mi primer duda es cómo llega usted al boxeo, porque estuvo por varias disciplinas y fue usted, bueno, es un gran deportista y en todas le fue muy bien, pero ¿cómo fue que llegó con el boxeo? Mira, yo estuve 10 años en el fisicoculturismo. Fui campeón nacional de novatos más de 80 kilos. De ahí me clasificaron. No sé si tengan más o menos conocimiento de cómo son las categorías en el fisicoculturismo, pero ya los clasificados son los que están súper mamados, están así grandotes. Entonces ya de ahí competí en otras federaciones, estuve en NAVA, también gané un poquito en NAVA, y estuve 10 años. El tema del fisicoculturismo yo creo que es algo que todos ustedes saben, es que se usa fármaco, lo que viene siendo los anabólicos. Yo causé una dependencia, yo tenía adicción, yo llevaba 6 años ya sin descanso en cuanto al consumo de anabólicos. A mí la pandemia me sirvió como para darme un stop y entender, pensar, decir, bueno, ¿qué va a ser de mi vida? Sobre todo porque les platico rápidamente, yo soy padre de familia, tengo 2 hijos, mi esposa, entonces yo decía, híjole, ¿qué voy a hacer si me enfermo, me pongo mal? Yo para esto tengo un pasado familiar en el cual mi tío abuelo también fue campeón nacional, que fue Liceo Cosme, él peleó con Salvador Sánchez, y mi abuelito también fue boxeador.
Entonces traía como que esa escuela de que yo crecí escuchando de que los Cosme y que pelearon y que eran campeones y bla, bla, bla. Entonces yo necesitaba algo que me ayudara a salir de esa adicción al anabólico y lo único que me ayudó fue el box. Entonces yo empecé a practicar en la pandemia. Fue algo difícil porque precisamente por eso no tuve carrera amateur, más aparte ya cuando empezaron a haber eventos, a mí me veían primera por la edad y luego por mi tamaño. Tú sabes que en las peleas amateur llegan chavos o niños. Entonces los papás me decían, no, contigo no porque los vas a lastimar. Entonces llegó el momento donde marté y dije, o debuto o mejor ya aquí muere. Entonces fue que yo debuté en el 2023, nada más hice 2 peleas amateur y pues prácticamente me subí como tipo callejero, le vamos a darnos. Y fue así como sobreviví. Yo solamente te puedo decir que entendí el boxeo como hasta mi sexta pelea. Hasta mi sexta pelea entendí el boxeo mientras sobreviví. Y lo dice con mucha humildad, campeón, porque empezó noqueando, ¿no? En sus 2 primeras peleas profesionales. Sí, pero me costó, no sabes, de hecho, aunque he tenido rivales muy difíciles, el que más me ha dejado marcado fue con el que debuté, porque me tiró 2 veces a la lona en el primer round y es horrible que te tiren. Sería Gustavo Flores Castillo. Sí. Wow, wow. Y me sorprendió mucho lo que nos acaba de compartir, que es pariente de Eliseo Cosme, esas peleas Sí, cuando estaba bien jovencito, Salvador Sánchez, wow. sí, él peleó con él. Por eso yo soy Manuel Sosa Cosme, pero yo peleo como Cosme porque precisamente traemos un pasado de boxístico en la familia. Qué bonito, campeón. No, pues lo tiene en la sangre, definitivamente. Lo que me llevaría a la siguiente pregunta, ¿por qué boxea usted? ¿Cuál es su motivación o su razón de llegar al ring? Pues mira, mi razón principal es mi familia, porque vamos, como te comenté anteriormente, yo toda mi vida he estado en el deporte, 10 años en el fisicoculturismo, el cual es una inversión muy fuerte, se gasta muchísimo dinero, no es la misma ganancia la que llega. Y pues yo cuando empecé a ver que aquí en el box, aparte de que me gusta, para mí es una pasión el deporte, pues hay una retribución, pues para mí es un motor para poder sacar adelante a mi familia. Wow, sí, definitivamente esa es la motivación más fuerte que llevamos ahora sí que muchas personas. Gracias por compartirnos eso, campeón. En sus redes sociales estuvimos ahí revisando un poquito y encontramos muchas frases muy padres. Por decir, usted en algunas publicaciones menciona que mi único talento es la disciplina y también resalta constancia, paciencia y disciplina. ¿Quiere contarnos un poquito de esta fórmula, campeón? Pues mira, yo te puedo decir que a la fecha yo considero que boxeo feo. Me ha costado mucho trabajo precisamente porque vengo de las pesas, estaba más tieso, pero yo a diario entreno, o sea, no hay día, a veces me siento muy cansado y pues nada más ese día descanso, pero para mí es como un distractor el estar entrenando y estar mejorando. Paréntesis, parte de lo que yo estudié, que es entrenador, me ayudó a entender lo que viene siendo el boxeo. Por eso he podido sacar ejercicios y entender cómo es el box e ir mejorando. Y pues es lo que me ha ido acompañando a lo largo de mi vida, la paciencia, la constancia y la disciplina es lo que me ha llevado a lograr grandes metas. Yo tengo un dicho y se lo digo a los que entreno, así como eres entrenando, así eres en tu vida día a día. Si eres aferrado, te aferras a cualquier cosa. Si no, pues lo dejas a la ahí se va. Y pues sí, mi único talento es la disciplina, es lo que me ha llevado a salir adelante. Y te puedo compartir que también el tema del fisicoculturismo, en el fisicoculturismo se hacen dietas muy difíciles, demasiado difíciles y llevamos nuestro cuerpo a un extremo muy, muy fuerte. Hacemos deshidrataciones inclusive hasta de un mes, o bueno, yo llegué a hacer,
y llegas a un estado mental en el cual si no eres fuerte no lo logras. Entonces, a mí yo siento que también esa parte del fisicoculturismo me ayudó muchísimo porque te juro que yo estuve muchísimas veces a punto de tirar la toalla antes de competir en el físico, pero me aferraba y ahorita es lo mismo. Pues ya hay veces que uno ya está cansado o te dolió el gancho y dices, ni modo, yo estoy aquí y le sigues dando. Ahora que menciona eso, campeón, ¿qué tan cierto es eso? De que, bueno, ya ve que en ese deporte del fisicoconstructivismo se van a niveles de grasa corporal muy bajos. ¿Es verdad que eso no es muy sano? O sea, porque tienen muy poquita, así casi nada de grasa. ¿Qué opina usted de esa parte, campeón? Bueno, pues yo respeto mucho la disciplina, te digo, lo viví, ya nadie me puede contar, pero sí es arriesgar tu salud, así como un boxeador arriesga su salud al subir y al recibir un mal golpe, en el fisicoculturismo también arriesga tu salud a llevar a tu cuerpo a tal extremo, tanto niveles bajos de grasa y como deshidratación. Wow, wow. Las respuestas que nos está compartiendo, la verdad que a mí en lo personal me ayudan mucho porque yo encuentro motivación e inspiración, pues en personas como usted, estimado Gracias. Coloso, porque pues ahora sí que los deportistas, nuestros boxeadores y deportistas mexicanos ahora sí que se la rifan y dan todo y son un gran ejemplo de que realmente en México tenemos mucho talento y con eso, con trabajo duro se puede llegar a grandes cosas. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, campeón. ¿Usted alguna vez se ha puesto a reflexionar en qué se siente representar a México a nivel internacional? Ahora que ya está saliendo para allá, para Japón, con su promotor de Tomoki Kameda, ¿qué se siente representar a México a nivel internacional? Es un sentimiento muy bonito porque pues traes en la espalda todo un país, toda la cultura. Eh, Cuando ven la bandera, pues así como pueden tener referencias malas, también pueden tener referencias muy buenas. Y es nuestro trabajo precisamente representar al país y a toda la gente que tenemos de este lado. Te comparto que a mí se me hace increíble que ahorita a estas fechas yo pues prácticamente estoy trabajando para un japonés cuando yo no sé ni hablar bien inglés, solamente te entiendo lo básico, mucho menos japonés te sé hablar, nada más te sé decir hola, adiós, gracias. Y pues la vida me fue llevando para allá, pero gracias a los valores que lleva uno como mexicano y en la casa, es que uno se gana su lugar y esa es la parte que deja uno representando a su país, que dices, bueno, ok, vino un mexicano, pero trabajó y respetó los lugares y sobresalió. Sí, sí, gracias por compartirnos eso, campeón. Definitivamente, si le están pasando esas cosas tan buenas es porque, bueno, yo soy creyente, o sea, aquí pues pienso que es porque tiene a Dios de su lado y está haciendo las cosas bien, campeón. De hecho, se siente que es una buena persona. Una pregunta que tengo, ahora que mencionó eso de que realmente sí representa pues a muchas personas cuando va a competir, también de alguna manera representaría a rivales a los que usted ha vencido. De sus primeras peleas, tuvo una rivalidad bien padre, aquí con con el Panquecito. Se aventaron dos peleas, el Príncipe de Xochimilco, no, ese boxeador, la verdad, mis respetos, pero nos podría contar un poquito de la primera y segunda pelea. La primera estuvo muy, muy reñida. Pienso yo, así humildemente, que tal vez ahí fue también la afición que a lo mejor estaba apoyando demasiado a su rival. Y tal vez lo pudo haber puesto nervioso, pero ya en la segunda como que se desquitó usted. ¿Qué nos puede contar de esas grandes batallas? Bueno, pues ¿qué te puedo contar? Yo literalmente me subí como les comentaba hace rato, pues a rajarnos y a decir, vale, vamos a pegarnos. Vas a decir cómo es posible, pero yo no sabía ni caminar en el ring, amigo. Yo no sabía, a pesar de que ya me habían estado explicando y había estado entrenando, pero tú sabes que el nervio te bloquea. Este, yo nada más me subía y ahora le vamos a darnos. No podía yo pensar con claridad por todo el nervio. Y pues sí, la primera pelea
la medio saqué a como pude, y la segunda pelea, pues ustedes sabrán, ya cuando sientes que el rival no te hace daño con el golpe, pues dices, órale, vamos a darnos. Fue una rivalidad muy bonita, al cual le mando un saludo muy grande al Panquecito, y muy padre las peleas, muy padre, pero pues sí te puedo decir que en realidad yo no sabía, te digo lo básico, no sabía ni caminar, como te lo dije. Wow, y lo hizo increíble porque fíjese ahí, pero estábamos viendo las repeticiones y los narradores estaban ahí con el panquecito, virtualmente le estaban dando todos los rounds, y usted creo que lo hizo tan bien que le llenó el ojo a los jueces y a todos los que a todos los que pudimos ver aunque sea la repetición, creo que lo hizo bastante bien, a pesar de que, como bien dice, o nos comparte, de que tal vez no tenía como la experiencia que actualmente ya tiene, que de hecho se ha notado esa gran evolución. Hubo una pelea también que a lo mejor quisiera preguntarle un poquito, que estuvo muy, muy padre, por la del campeonato nacional contra Luis Pascual. En esa pelea, pues empezó con todo su rival, de hecho creo que lo dejó sangrado de la nariz, salió en plan de guerra su rival, pero usted lo hizo muy bien y creo que cada round iba mejorando, mejorando y mejorando. Y en algún momento su rival creo que se acercó a usted a la esquina y le dijo que ya no podía seguir más. ¿Qué pasó en esa pelea? ¿Fue una lesión de su rival o cómo estuvo ese campeonato? Sí, él se acercó en ese descanso y me dijo que se había lastimado la mano, que ya no podía continuar. Eh, sí, él empezó con todo. De hecho, él se veía la intención que quería terminar la pelea rápido. A mí me ayudó mucho esa preparación porque estuve yendo a sparrear con Marco Peribán. Marco Peribán es un boxeador muy experimentado que fue boxeador olímpico y fue campeón del mundo. Entonces, dentro de esa, pues como tú dices, gracias a Dios me ha ido poniendo la gente correcta en el camino, y pues yo con esos sparrings con Marco Peribán aprendí a ir caminando hacia atrás e ir administrándome, que fue lo que me ayudó a salir con la victoria con Pascual, porque pues precisamente le fui aguantando y poco a poquito fui reaccionando. Pero si yo no hubiera esparreado con Peribán, no hubiera sabido cómo reaccionar en ese momento. Sobre todo, más que nada, como te repito, más que nada como era pelea por el título, no tanto la gente, sino como que entra el nervio y te bloqueas. Sí, me imagino, ha de ser algo impresionante, campeón. Y de hecho, Luis Pascual ya había sido campeón nacional, ¿no? O sea, como que quería volver a ser campeón y tenía Sí, de toda hecho la él traía experiencia. el título esa vez. Oh, a mí me gustó mucho lo que vi, aunque lo vi así por repetición, pues, sí, ahí los que nos están sintonizando tienen chance de ver la pelea, está muy chida y como bien dice campeón, sí se ve ese caminado hacia atrás e incluso creo que tiene muy buen cabeceo y, o sea, boxea bastante bien, a mí me gusta su estilo. ¿Y cuál podría decir usted que es su mejor cualidad como boxeador? Pues ahorita que ya te comparto de nuevo que ya entiendo más, entiendo que la mejor defensa, bueno, en mi caso, la mejor defensa es el ataque. Ir caminando hacia adelante y no dejar pensar al rival. Wow. Y un área de oportunidad que a lo mejor usted diga, aquí me gustaría mejorar, ¿cuál sería, campeón? Hemos estado trabajando mucho, sobre todo con el golpeo al cuerpo, porque no sé por qué todos tenemos como que ese chip cuando empezamos a pelear, que todos queremos volar cabezas, pero se nos olvida empezar a pegar abajo, y sobre todo en el peso completo, pues a veces entran los ganchos y entran los golpes, pero como vemos que no merma la primera, pues dejamos de pegar, pero sí merma, poco a poquito va mermando. Ya, ya. Usted tiene una gran experiencia en el deporte, campeón, y nos menciona que es entrenador. ¿Ha pensado, bueno, todavía está apenas en la mejor etapa de su carrera boxística, pero ha pensado en planes después del boxeo, ya cuando a lo mejor ya tenga más edad, que ya no tenga esa potencia que ahorita tiene, campeón? ¿Algún plan para el futuro? Pues no, como te comentaba,
yo sigo pensando como en metas cortas, ahorita lo que se viene al siguiente compromiso, y pues de todos modos yo para mí, pues mi trabajo tal cual es ser entrenador personal. Yo tengo a mi gente que entreno de este lado en Ixtapaluca, y que gracias también a que me apoyan cuando salgo, me esperan y todo. Y pues es seguir trabajando ya conforme se vayan dando las cosas. Pues sí, un poquito posiblemente poner un gimnasio para entrenar a la gente, no sé, todavía no aterrizo bien la idea. Sí, no, está súper bien, campeón, todavía falta muchísimo para eso. ¿Usted de niño se imaginó que se metería tan de lleno en el deporte o tenía tal vez algún otro plan? ¿Le hubiera gustado dedicarse a algo en particular o siempre fue inclinado hacia el deporte? Bueno, empezó con la natación desde los 8 años, pero siempre fue entonces ese digamos que su visión para el futuro. Siempre estuve obsesionado con el deporte. De hecho, yo mi meta de estar en la natación, a mí me tocaron las Olimpiadas de Sydney 2000 y yo quería ir a unas Olimpiadas. Pero pues ustedes saben que el apoyo en México está muy difícil en cuestión del deporte, y pues se llegó hasta donde se pudo. La natación me ayudó a estudiar en lo que fue la VM, estuve becado, pero ya de ahí en fuera pues ya no se pudo en la natación y me metí a la lucha y luego a las pesas, pero siempre todo lo que he practicado lo he querido llevar al siguiente nivel, siempre competencia. Wow. Una pregunta, ya que menciona la lucha libre, ¿usted de niño tenía algún luchador que fuera su favorito? Así que dijera, que Carmelo Reyes o no sé, alguien campeón. Conan. ¿Cómo? Híjole, ha pasado una situación difícil actualmente Conan, ¿no? Es lo que tengo entendido de las Ya piernas. no estoy tan metido, pero sí, más o menos he visto. Qué chido, Conan. No, es un físico impresionante de Conan. Y del boxeo campeón, ¿tiene algún referente aparte de su tío? Que usted diga, no, a mí me gustaría ser como tal boxeador. Pues mira, como te comentaba, poco a poco he ido entendiendo y aprendiendo el box. De hecho, yo antes te podía ver las peleas, y te estoy diciendo antes, inclusive todavía el primer año que debutaba, y yo las veía casi todas iguales. Ahorita ya las veo y ya entiendo, ya veo los errores. Eso quiere decir que yo pienso que ya lo entendí, ya lo puedo ver con otros ojos. Antes yo te podía decir que yo quería ser como Mike Tyson, salir a volar cabezas y vámonos para adelante. Pero ahorita ya veo que no solamente es eso, sino también es boxear, ser inteligente. Como le digo luego a los chavos que les doy clase, porque uno que otro quieren pelear, le digo, ok, sí, tienes que estar encima, pero si de repente te cansas o sientes un golpe, tienes que aprenderte a defender o caminar para atrás, tienes que tener muchas armas. Y pues hoy en día, pues por ejemplo, veo el caso de Uzi, que apenas que se va a retirar, pero pues él todo lo que logró y no precisamente fue un peleador tan agresivo como Mike Tyson, sino que fue un boxeador y vino a revolucionar el peso completo. Sí, totalmente de acuerdo, campeón. ¿Qué es lo que más le gusta del boxeo? Mira, es algo que no todos entienden, porque no todos lo llevan a la práctica, pero hay algo que me encanta del boxeo, es que podemos estar agarrándonos a golpes los 3 minutos que dura el round, pero en cuanto suena la campana, nos damos la mano, inclusive nos abrazamos y a veces algunos inclusive terminamos siendo buenos amigos. Sí, eso me gusta mucho, porque pues dices, bueno, ok, entiendo que es un deporte y como profesional nada más es esto y ya aquí que te vaya bien y que Dios te bendiga. Sí, un deporte de caballeros, a lo mejor podría De hecho, decirse. te comparto, ahora que fue mi pelea en Japón, se quedó en el mismo hotel el chino que yo. Yo lo vi 2 días antes del pesaje y yo bajé y le regalé una playera mexicana. No nos entendíamos muy bien, pero él muy agradecido, y luego él me regaló
unas bebidas que compró de refresco, y pues sí, terminamos y todo tranquilo, que eso es lo que me gusta, el podernos ver y estar pues como si nada, entender que solamente es un deporte. Qué buen mensaje, campeón, también, y viniendo de alguien que realmente pues, se la rifa ahí arriba, es un gran mensaje, campeón, para todos los que somos fanáticos del boxeo, que también valoremos ese aspecto humano. Me gusta lo que dice, campeón. Ya nada más para finalizar, mi última pregunta, ¿cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo quiere ser recordado Manuel Cosme Sosa, el Coloso? ¿Cómo quisiera ser recordado? Pues me gustaría ser recordado como alguien disciplinado y enfocado. No como, te repito, no como el mejor peso completo de México, porque hay mucho talento. Te repito, yo de hecho antes de irme a Japón fui a esparrear con mi amigo Isaac Drago. Isaac Drago es totalmente otro nivel, pero pues todos nos defendemos a como podemos, ¿no? Y pues era recordado como alguien disciplinado que pudo lograr algo, que pudo lograr, no sé si se pueda decir, a una hazaña como ser campeón nacional, ir a pelear a Japón, etcétera, etcétera, a pesar de que empecé tarde por decir ya grande de edad, y pues como les platicaba, que no tuve carrera amateur y prácticamente me subí pues a pegarnos, solo simplemente a pegarnos. Wow, no, y así, pues ya siendo sinceros, ya lo admiramos, campeón, por lo mismo que dice, porque se la está yendo a rifar, porque está peleando con todo, está poniendo su corazón en lo que está haciendo, campeón, y eso, pues, la gente sí lo notamos. Y bueno, de lo de la carrera amateur, a lo mejor no hay tanto lío. Creo que Alexis Argüello, el flaco explosivo, que por ahí le ganaba al Paz Olivares, tampoco hizo carrera amateur, entonces y a la vez también nos da un buen ejemplo, campeón, de que nunca es tarde para empezar en algo nuevo, tal vez, o sea, para darle un giro a nuestra vida, y pues para animarnos, ¿no? Porque como usted, todos podemos lograr grandes cosas. Gracias. Gracias a usted, campeón. Ya es todo lo que traía, pero ahora ya le paso el micrófono a nuestro amigo Diego, que tiene unas poquitas más preguntas. ¿Sí tiene tiempo, campeón? Sí, claro, claro, sí, yo ya. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. ¿Qué tal, Coloso? Y sobre todo, como para empezar, antes de preguntarte y todo, como qué diferencias así culturales has sentido entre cuando has ido a pelear allá en Japón que en México. O sea, como qué variaciones hay entre ambos países o experiencias que se pueden vivir. Híjole, amigo, no sé, igual y me van a decir, ¿cómo se dice? Malinchista. Pero principalmente son los valores. Son los valores, te puedo decir que ya, yo creo que desde que bajas ves otra realidad, pero es que no ves basura, ves muy poquita basura, en realidad hay espacios muy, muy raros de donde ves basura. No ves perros de la calle, no, acuérdense que no se los comen, los que los comen son los chinos. Este, por lo mismo no hay popós en la calle. Yo le digo a mi esposa, le digo, es que aquí en México, desde que sales prácticamente con una mentalidad a sobrevivir. No me vayan a atropellar, no vaya a pisar una popó, o manejando, no se me vaya a aventar la combi, y pues allá la vida es tranquila, ojo, es diferente vivir la vida como deportista y como turista a como japonés, porque el japonés tiene mucha presión en cuanto al trabajo de la oficina y en cuanto a la escuela, pero allá el país es muy diferente, sí es muy diferente la realidad totalmente. Inclusive les comentaba hasta en el tema de las peleas, por ejemplo, allá la función empezó a las 3, no, 2 de la tarde, así como estaba marcado, y acabamos 5 o 5:30. O sea, fue rápido. Allá es a lo que como quedan, y luego aquí ya ves que en México te dicen, no, pues te quiero a las 3,
empiezan a las 5 y vas terminando en la madrugada. Pero sí, sí, es totalmente otra realidad, pero más que nada es por cuestiones de cultura y de valores. Y como otra pregunta, como, ¿con qué estilo te sientes más a gusto pelear o sobre todo con quién fue el oponente que has tenido que te ha propuesto más pelea y con el que de cierta forma aprendiste mucho del boxeo? Ok, ¿con quién me siento más cómodo? Te voy a compartir otro dicho que tengo. De mi debilidad, yo hice una fortaleza. ¿Cuál es mi debilidad? Mi estatura. Yo por mi categoría que en la que peleo, a mí todos están grandotes. Mínimo están en 1,85, 1,90. Entonces yo estoy chaparro. Me gusta pelear con altos porque yo les peleo adentro. Ya no los dejo estirar el brazo y se cansan y se estresan. Entonces me costó mucho trabajo entenderlo y trabajarlo, pero como te dije, de mi debilidad hice mi fortaleza. Me cuesta trabajo pelear con los de mi tamaño porque precisamente es mucho intercambio y alguien que me enseñó mucho y aprendí mucho fueron esas peleas con el panquecito porque precisamente estamos del vuelo. Y como otra pregunta, Coloso, en cierto momento, ¿crees que si hubieras tenido la oportunidad de haber conocido el boxeo a una edad que podría decirse que tienes como así de tiempo para pensarlo y todo, si hubiera sido diferente si hubieras tenido una carrera amateur o por lo menos conocer las bases del boxeo? No, fíjate que eso lo pensé hace unas semanas y te comparto mi respuesta. Yo considero que la vida me trajo el boxeo en el momento correcto, porque a pesar de que ya había hecho varias disciplinas, pero esas disciplinas me han ayudado a aguantar el paso del boxeo actualmente, porque a pesar de que me ha tocado boxear con chavos, porque por ejemplo el chino tenía 25, pero ya mi madurez muscular ya me permite poder boxear diferente a esta edad. Aguanto el golpe y precisamente no me lastimo tanto con los golpes que recibo. Como cuáles son como tus golpes o combinaciones favoritas que te gusta usar al momento de querer usar en una pelea? Ah, mira, pues muy buena pregunta porque casualmente apenas vi una pelea de una compañerita que empezó muy bien la pelea, pero precisamente ella tiraba mucho volado y mucho gancho. Y yo soy mucho de volados y ganchos, pero por la estatura. Y ahora que gané en Japón, me dijo un profe que fue conmigo, que es el profe Cóndor, me dijo, ¿sabes qué? Entras muy bien en la guardia, mueves la cintura, como apenas me comentaron ustedes. Dice, pero ya que estás adentro, hay que empezar a trabajar los rectos. Y ahorita es también lo que voy a empezar a trabajar los rectos porque ustedes saben que ya los golpes se te quedan como en automático y pues a veces quieres puro volado y pues se los aprenden. Y siempre hay que empezar a trabajar nuevas combinaciones. Ahorita entre el trabajo del cuerpo y los rectos es lo que estoy trabajando. Tremendo, sí, sí, Coloso, tremendo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos este espacio para convivir aquí con nosotros, con tus fans. Eres realmente un gran ejemplo. Eres un gran ejemplo. Estuvimos platicando hace poco con Brandon del Perro Mosqueda y nos decía que él lo hacía por dar un buen ejemplo a la juventud. Ya ves que ahorita también cómo anda descarriada la juventud buscando ejemplos Claro. en lo fácil, y yo te considero que eres un gran ejemplo para los jóvenes de México y para todos los que se quieran dedicar al boxeo, Coloso. Coloso, ¿hay algún mensaje que les quieras dar a tus fans antes de despedir este programa? Pues muchas gracias por estar al pendiente y que siempre luchen por sus sueños, que estén listos y siempre preparados, que no esperen la oportunidad para empezar a trabajar. Lo que sea de la escuela, trabajo, deporte, se trabaja a diario para cuando llegue la oportunidad de estar listo.
Gracias, Coloso. No, muchísimas gracias. No, hombre, qué bonita entrevista, qué bonita plática tuvimos, Coloso. Eres una gran persona, eso no me cabe ni la menor duda y de mi parte yo te deseo lo mejor y este va a ser siempre tu espacio. Cuando quieras decir algo, cuando necesites una ventana o algo para expresarte, aquí estamos siempre con los brazos abiertos, Coloso. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos. Gracias. Mi Richie, ¿quieres cerrar tu segmento? Sí, claro, nada más para dar gracias también. Señor Manuel Cosme Sosa, es usted un tipazo y algún día va a ser un gran campeón del mundo, no solo nacional. Gracias. Gracias. Gracias, Coloso. Gracias, Coloso. Gracias, Coloso. Gracias.